Yo pensé que la justicia tenía que tener un rol fundamental en este contexto. Por eso habilité días y horas inhábiles el fin de semana. Trabajamos intensamente sábado y domingo. Ya en esa oportunidad fuimos víctimas de ciertas operaciones de prensa por parte del ministro Casal, que salió a decir que habíamos dado una lista irresponsablemente, lo cual acrecentó la desconfianza, claro, en esa situación. El día lunes, con la prueba que había reunido, que estaba reunida en el expediente, en principio surgía que había una persona no incluida en el listado, que era el número 52, Juan Carlos García, una persona que fue encontrada en la vía pública ahogada por su hija, ahogado, lo encontró su hija, estuvo 5 horas tendido sobre una rambla, nadie lo llevaba y finalmente fue velado y luego cremado. Y nos sorprendió que el certificado de función cambiaba el motivo de su muerte. Establecía que era había fallecido un paro cardiorrespiratorio no traumático como causa inmediata y como causa mediata un cáncer de hígado. Sí. Entonces, y estaba firmado por un médico forense de la policía, lo cual nos alertó mucho, profundizamos la investigación. El día martes anunciamos una víctima más, que fue Reguera. Sí. El día miércoles otra más, que fue Oleastro de Valvé. Todo en principio de lo que surgía la documentación agregada al expediente. Y luego ya no pudimos hacerlo porque hubo el planteo de competencia del juez penal, porque la Corte intervino a través de un sorteo un tanto fraudulento, asignando las causas a otros juzgados en lo contencioso administrativo. Nos dio la razón, dijo, sí, es competencia contencioso administrativo, pero que investiguen los otros jueces. Ahora, no sé, es que lo que más me sorprendió, y ahora vamos a presentar a nuestro colega Pico Sansone, que ha estado muy de cerca con el diario El Día, con todo este tema, y obviamente conoce mucho más al dedillo todo este acontecer. Lo que el ciudadano, me quiero poner del otro lado, en cuanto a la falla no jurídica, lo que más le sorprendió, y me sorprendió a mí, fue ¿cómo puede ser que no te hayan dejado entrar a un cementerio para constatar? Digo, eso acrecentó más todavía los interrogantes que ya la población tenía, claro, porque han venido guardavidas aquí, ha venido gente que ha salvado un montón de gente, y todos nos dijeron lo mismo. Nosotros vimos pasar chicos, mujeres embarazadas, nos parece muy raro que no haya ningún chico muerto, que solamente haya esta cantidad, cuando hemos visto en distintos lugares, bueno, han recogido informaciones de que había mucha más cantidad de muertos. ¿Qué sentiste cuando fuiste al cementerio y te dijeron, no, usted no puede pasar? Bueno, aquí quedaron en evidencia muchas situaciones graves, todas graves. La falsedad de los certificados de defunción, la falta de información pública, la negación de la información pública, la falsedad de la información pública, el incumplimiento de órdenes judiciales. Sí. Tanto no solo de la morgue, en el registro de las personas tampoco se me quiso entregar información. Tuvimos que secuestrar la documentación porque se negaron a proporcionarnos en el registro de Ensenada y en el registro de Berisso. Yo he hecho un raconto de 25 causas de incumplimientos de órdenes judiciales, ninguna se investigó en la justicia penal. Hay un verdadero sistema, mire, y no tengo problema en decirlo, hay un verdadero sistema de impunidad en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que esto debería ser causal, si el gobernador avala esta situación, es causal de responsabilidad política del gobernador, claro, de juicio político del gobernador. Yo mañana le voy a estar pidiendo una audiencia formal al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que ordene, instruya a sus funcionarios a que no obstruyan la investigación de este tema. Y que además brinde toda la información pública necesaria, que abra las puertas de la administración pública para que se investigue verdaderamente no solo las consecuencias de este dramático suceso, sino también las causas. La especulación política es comprensible,
Existe en todos los ámbitos, Sí. en todos los países. Pero no tapar muertos, Pero, digamos, ¿no? pero ¿cuál es el límite Sí. de la especulación Claro. política? La ley. No, obvio. No podemos violar la Obvio, ley. Obvio. No podemos impedir el cumplimiento de una orden judicial. Nosotros vivimos en una república. El sistema republicano, cuando nace en la Revolución Francesa, ¿qué implica? El nacimiento del Estado de Derecho. Claro. Implica que, a diferencia de las monarquías, donde los monarcas no se someten a la ley, en las repúblicas los gobernantes están sometidos a la ley, que es la expresión de la voluntad popular. Claro, claro. A través de sus legisladores. Este es el sistema republicano. Obvio. O sea, nosotros no nos damos cuenta que vivimos en un sistema republicano. El gobernador viola la ley, esconde la información pública, le miente a la opinión pública, se falsean certificados, hay empleados que niegan el cumplimiento, funcionarios que niegan el cumplimiento de las órdenes judiciales, y parece todos están como adormecidos, ¿no? Me parece que hay una grave violación a los estándares mínimos de un Estado de Derecho. Y creo que esto es el principal problema que tenemos frente a esta investigación. La falsedad de los certificados de función, de las planillas que figuran en el registro de las personas es muy grave, es muy grave. ¿Por qué no reaccionan los familiares, digo? O no lo leen directamente uno con el dolor, obviamente. Sí, me pongo en el lugar porque por ahí uno lo que menos haría es ir a mirar cuando hay varias agarra el situaciones. certificado, ¿no? Se En aprovechan primer lugar, del dolor, ¿no? En primer lugar, no existe una razón para estar en el listado, más que la verdad. Sí, claro. ¿Por qué razón se van a poner en el listado? Si es lo mismo estar o no estar. Y lo que se arriesga en muchos casos es el miedo de verse involucrados judicialmente, porque lo que hubiera correspondido es que intervenga la policía forense, que se haga una autopsia, O sea, inhumar los cuerpos, llegado el caso. Que haya una prohibición de cremarlos. Claro. Acá la mayoría fueron cremados. Ajá. La gente está temerosa por esa situación. En muchos casos los certificados de función no fueron firmados por médicos forenses, sino por propios parientes. Entonces tienen miedo que involucrar a sus propios parientes, claro, o a su médico de confianza en esta situación. Pero además existe un gran temor, porque el contexto político no es favorable a dar información. Usted fíjese que apareció un cura diciendo, bueno, hay 100 víctimas. Enseguida lo llevaron de los pelos a la fiscalía, le dijeron, denos la prueba. Apareció una concejal también a dar esa misma información, la llevaron de los pelos a la fiscalía. Entonces, el ministro, si reacciona el ministro de Justicia y Seguridad contra un juez que quiere contradecir la cifra, sí, por las pruebas que hay en el expediente, imagínense lo que le pasa a un ciudadano de a pie. Ni hablar, ni hablar. Entonces la gente tiene temor. Nosotros hemos charlado con muchos de ellos y dicen, nosotros no vamos a dar esta información. ¿Cuál es el objeto de la mentira? Porque, a ver, hay gente que dice, lo que pasa es que si reconocen que en lugar de 50 muertos hay 200, tienen que articular o tienen que decretar la catástrofe. Y eso significa el quiebre, por ejemplo, de las compañías de seguro. Pues me quedé pensando en esto cuando usted habló de las corporaciones. ¿Esto es así, es real, o forma ya parte de la leyenda urbana, de la fantasía, por ahí de gente que no maneja el lenguaje jurídico y dice, no, porque si declaran catástrofe, la compañía de seguro tiene que pagar, por más que la persona tenga contra terceros, y quiebran las compañías y quiebran los pools, y hay políticos que tienen acciones en las compañías de seguros, y se crea toda una fantasía. ¿Cuál es la verdad en ese sentido, doctor? ¿Qué diferencia hay entre que hayan muerto 50, más allá de la cuestión humana, ¿no?, entre que hayan muerto 200 y estén escondiendo el resto? Bueno, yo no creo, por el contrario, me parece que las compañías tendrían más facilidad, claro, para exonerarse de responsabilidad, claro, siendo que fue un caso fortuito, ¿no? Si estuviéramos frente a una catástrofe. No me parece que fuese esa la motivación. Hasta donde yo recuerdo, circulan muchas versiones de esas, que sería declarada zona de catástrofe de la legislación, salvo que haya una ley que yo desconozca, que puede ser. Pero no hay nada de eso. Pero no hay nada. Hay leyes que sí
declaran zona de catástrofe, pero por actividades, es decir, para realizar acciones de fomento a través de un fondo que maneja el Ministerio del Interior a la agricultura. Bien. Y que luego, por otra ley posterior, se extendió a la actividad industrial y comercial, pero siempre por actividades, son medidas de fomento para las actividades, pero no para las personas. Pero no cambia nada, o sea, en No lo para las jurídico no personas. cambia nada. No, yo Entonces, hasta ¿cuál donde es el yo sé, objeto? no. ¿Cuál es el objeto de la mentira? ¿Cuál es el objeto de esconder político? Yo no lo sé, supongo que responde a una especulación política. Yo creo que esto marcó una crisis también en la forma de hacer política. Esto de construir imagen en vez de construir caños. Sí. Y creo que la política también muchas veces se vuelve corporativa, cuando defiende sus propios intereses antepone sus propios intereses a los de la comunidad. Entonces, lo que yo veo es acuerdos corporativos entre sectores de la justicia, sectores del poder, acuerdos de impunidad. Claro. ¿Quién está en condiciones de afirmar que Atencio, teniendo un jury en curso, no pueda haber acordado con el Poder Ejecutivo un acuerdo de impunidad, un convenio de impunidad? Si yo no te investigo a vos en el jury, vos no me investigues a mí en el delito. Es grave, ¿no? Digo, ¿quién puede afirmar que esto no ocurre, que no pudiera ocurrir? Voy a poner todo en condicional porque después van a decir, Arias dijo. Entonces, o que la Corte, la Suprema Corte, que tuvo una alta intervención en este asunto, apretando empleados, jueces, no quiere proteger el interés de alguno de sus ministros, directamente, que es pariente de uno de los médicos que firmó 43 certificados de defunción. Entonces, ¿quién puede afirmarlo? Yo creo que frente a este tipo de situaciones, eso tiene que apartar. Pero además no es casual. Yo puedo entender al Poder Ejecutivo cuando dice son 51, 52 y que quiera dar vuelta de página. Pero un juez que diga lo mismo, cuando su función es investigar, es más que extraño. Tremendo.